Jian hace que tapen el rostro de Ji-young y Gil-gum y le informa que ha preparado una estancia especial para ellas, mientras que después a él le extraen la flecha y Mok-yu, fingiendo preocupación, toma el pedazo de flecha extraído y lo guarda. El médico informa que gracias al ungüento que le aplicaron le salvaron la vida, y Jian menciona que fue Ji-young quien lo salvó. Mok-yu sale enojada pidiendo que le informen todo sobre Ji-young porque nota que el rey está demasiado interesado en ella. Más tarde, se reúne con Song-ye, quien le informa que el gobernador fue exiliado y su familia convertida en esclavos, tal y como ella le pidió. Y es así como sabemos que él está bajo las órdenes de ella, pero no quiere decir que le sea leal, ya que con su padre anda tanteando la posibilidad de ponerse del lado de Ji-young, ya que al parecer sería la nueva favorita del rey. Esta noche, un enmascarado aparece para sacar de prisión a Ji-young y a Gil-gum y las guía a través del palacio para que puedan escapar, pero terminan en una especie de celebración y ellas demasiado confundidas hasta que un enmascarado se quita la máscara y resulta ser Jian, quien les dice que esa es una celebración para ellas y quien las guió muestra su rostro. Resulta ser Gong-il, un bufón muy conocido en la historia coreana y que es uno de los actores favoritos del rey, y este recibe un pago que también guardaba un mensaje para él. Jian le pide que encuentre a quien le disparó la flecha en el bosque, mientras que a ambas Jian intimida para persuadirlas de volver a escaparse y les hace la petición de que le cocinen algo. Más tarde, Ji-young aparece con el plato y Jian lo ama, le hace recordar a su madre y lo emociona. Insiste en preguntarle cómo es que supo que ese plato le encantaría, y ella intenta decirle pero sin correr el riesgo de que vuelvan a llamarla loca. Mientras que afuera le dicen a Mok-yu que está prohibida de entrar porque el rey está probando comida. Pero a ella le da igual y abre las puertas, y desde ahí los ve a ambos riéndose. Le bloquean el ingreso y se pone altanera diciendo que no pueden impedirle el paso, hasta que el rey grita que dijo que nadie puede pasar. Y ella, a pesar de explicarle que solo quiere darle un regalo, él le deja en claro que no puede entrar. Y se retira enojada. Ji-young se da cuenta que incomodó a Mok-yu y se va a retirar, pero Jian sujeta su mano y la sienta a su lado, y despacio y bajito le dice que ella no es una mujer común y que la ha elegido. Ella sale de los aposentos del rey y en el camino Song-ye se le acerca para decirle que necesita que le informe todo lo que pase con el rey durante las comidas y que a cambio él la protegerá de Mok-yu en el palacio porque de todas maneras va a intentar eliminarla. Ji-young le pone una condición, que accederá a lo que le pide si logra recuperar su bolso. Pasan días y tanto a Ji-young como a Gil-gum, los cocineros reales, les están haciendo la vida imposible, tanto así que si por ellas fuera se quedarían todo el día en su celda. Por otro lado, la corte real está pidiendo que si exiliaron al gobernador por ofenderlo, que Ji-young debería recibir también un castigo. En este caso ellos piden la muerte, y que no debería premiarla dándole un puesto en la cocina real, pero quien también se encargó de meter esta idea en la corte fue el ayudante de Mok-yu. Es así que llegamos al inicio, cuando él la nombra jefa de la cocina real. Ji-young y Gil-gum son trasladadas a una habitación. Ambas están demasiado felices, pero lo están más cuando les dan sus uniformes para usar de ahora en adelante en la cocina. Pero los hombres de la cocina no le harán la vida fácil, ya que están alterando todos los ingredientes. Pero esto a ella no le afecta porque ya le ha pasado antes en otras cocinas. Así que lo maneja tranquilamente. Simplemente ordena que todo siga como antes y que ella solo observará. Esto pone a los cocineros en alerta, ya que saben que les puede ir mal si los platos que entregan no son del gusto del rey. Mientras tanto, Ji-young es llamada por la reina viuda, la abuela del rey. Esto debido a que Mok-yu se apareció diciendo que ella había sido nombrada cocinera real, pero que estuvo en el incidente donde hirieron al rey. Ji-young se presenta y la reina viuda le dice que la llamó para comprobar si su habilidad en la cocina es cierta, y no solo un truco que usó para acercarse al rey, y que competirá con otros cocineros, y si no aprueba su comida perderá un brazo. Ji-young, al ver a Mok-yu,
se da cuenta de que ella tiene mucho que ver en eso. Song-ye le informa de esto al rey y menciona que Mok-yu está interviniendo aquí. Es por eso que decide aparecerse sin aviso a esa competición y le dice a su abuela que ella es su cocinera y que si acaso los otros competidores pierden, también perderán el brazo, y que es lo justo. La abuela intenta cambiar eso, pero no le queda de otra, así que el resto de cocineros comienzan a ponerse nerviosos. Es por eso que a la hora de elegir los ingredientes le dejan lo peor a Ji-young. Pero igual ella logra salir adelante y hacer un plato que el eunuco principal le dijo que podría gustarle a la reina. El último plato que le preparó su mamá y que hasta ahora ningún cocinero ha podido recrear. Los 3 cocineros presentan su plato en el tiempo establecido y comienzan a ser probados. Los cocineros reciben una opinión favorable, pero siempre con una crítica de parte del rey. Y son platos muy ostentosos. Pero cuando ven el plato de Ji-young, quedan sorprendidos al ver que solo es una sopa. A Ji-young le ha gustado, mientras que la reina viuda está sin palabras. Tanto así que hace callar a Mok-yu, que estaba criticando el plato sin sustento. Pero a la reina le hizo recordar ese último plato que le hizo su madre. Tanto así que comienza a llorar, mientras prueba cada cucharada. La reina queda tan satisfecha que le pide que la próxima vez que se vean le prepare un platillo similar y anuncia ante todos que Ji-young es la ganadora. Y Ji-young le vuelve a anunciar la cocinera real. Ella está demasiado feliz, pero cuando se da cuenta que lo de cortar los brazos de los cocineros iba en serio, pide a gritos que se detengan. Eso enoja a Ji-young, que se siente burlado. Pero Ji-young le sigue dando motivos para no hacerle eso a los cocineros, y él termina cediendo a pedido de su abuela y de todos los miembros de la cocina que se encontraban en el lugar. El nuevo castigo de los cocineros es convertirse en aprendices de Ji-young. Más tarde, Jian va muy molesto a preguntarle a Mok-yu por qué difundió rumores sobre Ji-young y organizó ese concurso de comidas, que al hacer eso solo lo desobedece. Y ella saca el tema de que la nueva cocinera lo distrae del tema de encontrar y vengarse de quienes depusieron y eliminaron a su madre. Él le grita que no la mencione y comienza a tener dolores de cabeza mientras le da vueltas a esas palabras de venganza y con mareos logra salir de ahí. Por otro lado, le confirman a Ye-san que uno de su bando actuó por cuenta propia para eliminar al rey y que siguió a la persona que lo hizo, pero que se le escapó. Solo sabe que usa una máscara y es muy habilidoso. El eunuco principal llega a la cocina a avisarles que sean muy cuidadosos con la cena porque el rey ha tenido uno de sus ataques y que es probable que alguien pierda la vida si lo molestan. Ahí, Ji-young se entera que Mok-yu es la única que ha podido calmar al rey cuando tiene esos ataques. Ji-young avisa que preparará un plato que consuele al rey. Todos sorprendidos anotan cada paso y es ella misma quien se encarga de llevar el platillo. Jian echa a todos de sus aposentos menos a ella. Ji-young intenta explicarle que es un platillo algo diferente al que probó temprano, y él le ordena que lo pruebe primero, y la mira muy atento. Él prueba un bocado, pero al no poder enrollar los fideos, es ella quien lo hace y se lo acerca a la boca. Él lo disfruta y comienza a succionar los fideos sin parar, y después de la explicación que ella le da del platillo, lo calma. Le cuenta que su papá le preparaba eso, y cuando él pregunta por su madre, ella responde que murió cuando era pequeña. Él se identifica con eso y le pregunta dónde está su padre. Ella responde resignada que seguro anda preocupado buscándole. Jian se ofrece a mandarle un mensaje, pero ella agrega que sigue sin creerle que viene del futuro y que si tan solo tuviera su bolso podría probar lo que dice, sobre todo el libro que fue lo que la llevó ahí desde el futuro. Él le dice que le diga sobre su futuro y que si acierta buscará ese libro para ella, pero ella se dice que no puede contarle que una ejecución de funcionarios involucrados con la muerte de su madre ocurrirá pronto y que en el año del mono él será destronado por una rebelión. Así que solo le menciona que debe cuidarse de quienes se rodea. Y más tarde, esa noche, Jian a solas escribe y dibuja sobre lo que pasó y comió ese día. Termina y recuerda que Ji-young le dijo que el libro que la transportó en el tiempo se llamaba Mangun Rock.
Así que él a su cuaderno le pone ese nombre y de esa forma hace que el libro del futuro desaparezca del bolso de ella. Más tarde, llega a su guardia a informarle que fue a encontrarse con el informante que le daría más datos sobre la muerte de su madre, pero que solo encontró un colgante ensangrentado y que lo eliminaron. Jean se pregunta qué tan grave debió ser el delito de su madre y que no quieren que se entere. Está harto de pensar y se emborracha. Mientras que el eunuco va a pedirle a Ji-yeon que le prepare comida. Lo hace a regañadientes y cuando le va a entregar el platillo corre porque ve que se cae y nota que está muy borracho. Él la jala a su lado y le pide que se quede ahí un momento. Ella ve cómo cae una lágrima por el rostro de él. Se miran y él se acerca a besarla. Ji-yeon amanece de mal humor. No ha dormido nada por lo que pasó con el rey, que ahora está con resaca. Y cuando Ji-yeon va a llevarle el desayuno, nota que está muy cortante, además de ser muy sarcástica cuando le dirige la palabra. Ordena que los dejen a solas y le pregunta si pasó algo anoche. Ella está aún más enojada porque él no recuerda nada. Ella le dice que lo olvide porque de todas maneras no es la clase de hombre que le gustan. Y él responde que solo es su cocinera y que nunca la vería como una mujer. Ella se retira con una mirada muy amenazante. Pero Jeon no puede quedarse con la duda y le pregunta al eunuco qué fue lo que pasó. Y él muy bajito le dice que él posó sus labios sobre los de ella. Y ahí él recuerda todo y se dice que es mejor calmar su enojo. Pero luego agrega para sí mismo que es el rey y que no debería preocuparse por ella y lo que pasó. Gong-il aparece frente a Ji-yeon y pregunta cómo está Gil-gum. Y es que ese día del concurso, la dama de confianza de Mok-yu quiso eliminar a Gil-gum para evitar que le entregue unos ingredientes a Ji-yeon, pero Gong-il apareció para salvarla. Él le menciona que no llegó a ver el rostro de la mujer y evita decirle que encontró el arma que la mujer iba a usar para eliminar a su amiga. Se despiden, pero él la mira de lejos diciendo que la observará de cerca y que finalmente encontró el gancho de cabello que encaja perfectamente al estuche que su hermana sostenía cuando murió. Más tarde, el guardia real le informa a Jeon que el mensajero no llegó a morir y que lo encontró en un pueblo donde lo escondió y pidió a un doctor que lo atendiera, pero al final terminó huyendo y que está seguro que alguien quiere eliminarlo. Esto abruma a Jeon, tanto así que decide no comer. El eunuco informa esto a cocina, pero Ji-yeon insiste en preparar algo. Lo que no sabe es que uno de los cocineros es aliado de Mok-yu y le ha pedido que en el momento en que menos lo esperen utilice el arsénico que le ha dado en la comida del rey. Pasan varias comidas que Jeon ha decidido saltarse y Ji-yeon no puede evitar preocuparse por él, y lo mismo él, que no deja de pensar en ella. Esa noche, a pesar de haber dicho que no comería, le pide al eunuco que le sirvan la cena. Él luce feliz al verla y la saluda tranquilamente, y lo mismo ella. Jeon disfruta tanto la comida que no deja de sonreír, y ella se va muy feliz, y al darse cuenta que da saltitos al irse, se dice a sí misma que no tiene por qué reaccionar así, mientras que él la mira irse y sonríe al ver esos saltitos. Y se pregunta por qué su corazón late tanto cuando la ve. Por otro lado, Jae-sang conversa con quien decidió actuar por su cuenta para eliminar al rey y le ordena no volver a actuar así porque pone en riesgo a todos. Así que este señor se reúne con un hombre al que le da dinero y le pide que desaparezca. Este coge el dinero y se va, pero nota que lo van a atacar y se defiende. Lo hieren en el brazo y logra escapar. Este hombre resulta ser Gong-il, quien se dice que era el príncipe Yesan, quien estaba detrás de todo. Le informan a Ji-yeon que el príncipe Yesan estará de visita porque es el día de la revisión médica del rey. Yesan es primo del padre de Jeon, y ella se pregunta si acaso es él quien asume el puesto del rey una vez que Jeon es derrocado. No le presta importancia y se prepara para organizar lo que cocinará, pero el chef aliado de Mok-yu le informa que ella le ha ordenado preparar otros platillos, a lo que Ji-yeon responde que le haga caso, pero que ya que el rey no le ha dicho nada, ella procederá a cocinar lo que tenía previsto. Llega Mok-yu para probar el platillo que pidió y al irse choca con la bandeja de comida hecha por Ji-yeon. Ella se contiene de no mandarla bien lejos, ya que arruinó su emplatado.
Ambas llegan con sus platillos para presentarles al rey. Jason está ahí con él. Jeon pregunta por qué hay 2 platillos y Mokyu se hace la inocente diciendo que ella ordenó que hagan su platillo pero que la cocinera real prefirió no hacerle caso y hacer otro. A lo que Jeon sale en defensa de Ji-yeon diciendo que ella sigue solo sus órdenes. Mokyu presenta su plato. Es una sopa fría y el rey sale con que justo le acaban de prohibir comer cosas frías. Ye-sang intenta disimular y hace como que si él no hubiera recomendado eso al rey. Jeon le pide a Ji-yeon que presente su plato. Él la escucha muy atento y con una gran sonrisa. Prueba el plato, o mejor dicho, prueban, y están extasiados con el sabor tanto que se devoran el plato de Ji-yeon y dejan de lado el de Mokyu. Al día siguiente, Son-ye le entrega a Jeon el bolso de Ji-yeon. Lo tuvo con él todo ese tiempo, pero ahora se lo da para que el rey se lo entregue a ella y así puedan acercarse más. Realmente quiere que tengan una relación. Y es lo que hace el rey. Más tarde pide que la lleven al invernadero del palacio. Ella está asombrada de estar en un lugar así, y cuando Jeon se aparece, le dice que pone a su disposición ese lugar y que es un regalo. Ella emocionada lo recorre, y cuando encuentra que hay ajíes, salta de felicidad, tanto así que le da golpecitos al rey y él aprovecha en darle su bolso. Ella comienza a gritar y de la emoción lo abraza. Eso lo deja a él sin palabras. Y solo pregunta si acaso ya no está enojada por lo que pasó esa noche. Se acerca a ella, la toma de los hombros, se miran y en su mente él le dice que ha comenzado a verla como una mujer. Pero no se atreve y se da media vuelta y solo le menciona que disfruta mucho su comida. Ella se acerca a él, pero él al intentar retroceder tropieza y ambos caen. Ella termina encima de él y se quedan mirándose. Ella se levanta y él nervioso comienza a decirle que ella tuvo la culpa de que cayera, pero al notar que ella se raspó la mano, con mucho cuidado sopla y menciona que llamará al médico real. Ella, un poco incómoda, menciona que no es para tanto y agrega que ahora que tiene su bolso y el libro, volverá al tiempo al que corresponde. Toma su bolso y nota que no hay ningún libro y que su celular tampoco está. Más tarde se reúnen con Son-ye, quien les dice que no había ningún libro en el bolso. Y el rey, para calmarla, le promete mandar a buscar en el bosque el libro, pero una vez que se vayan los invitados de China, que llegarán pronto. Llega la comitiva china y hay cierta tensión porque Jeon se niega a aceptar las condiciones que ellos le están imponiendo a la hora de hacer un intercambio de alimentos y cerámicas, además de mujeres. Todo esto como tributo al imperio chino. Aparece Ji-yeon con el primer plato, un postre. Son macarons. Todos los prueban y quedan sorprendidos por su sabor. El representante chino le propone hacer un concurso entre sus cocineros y Ji-yeon, y el que gane podrá elegir sobre los tributos que se van a recibir. Ji-yeon no quiere porque sabe que la comida china es demasiado variada y no está segura de poder ganar. Intenta decirle con señas esto a Jeon, pero él no capta ningún mensaje, así que el concurso sigue en pie. Por otro lado, uno de los de la corte de Joseon está chantajeando al representante del emperador. Le dice que hará que él gane el concurso y le pide que incremente todos los tributos que está pidiendo, pero que a cambio informe al emperador que quieren un cambio de gobernante y que si no lo hace enviará todos los tributos que ha recibido en nombre del emperador, que sabe que seguro no está al tanto de todo lo extra que pide. El representante acepta el trato. Kong-il estuvo espiando y casi se ha atrapado, pero al lograr escapar le informa a Jeon que los cocineros tienen también otras habilidades y le da el nombre del miembro de la corte que estuvo ahí. Por otro lado, Mokyu le ordena a su cocinero aliado que participe. El emocionado responde que hará que Joseon gane, pero ella le deja en claro que debe perder, y esto lo deja confundido. Ji-yeon le pide al rey permiso para poder salir del palacio e ir al pueblo por ingredientes. Él acepta, pero con la condición de que él la acompañe. Es por esto que hace que se pruebe varios trajes de cortesana para así no llamar la atención de que trabaja en el palacio. Ella no lo ve tan necesario, pero accede. Y cuando él la ve con el traje que mejor le queda, intenta disimular que le gusta mucho lo que está viendo. Salen del palacio y él está nervioso, pero feliz de verla y tenerla a su lado.
Se acercan a una vendedora de colgadores. Ella reconoce uno de mariposa diciendo que se parece mucho al que llevaba el libro y lo deja ahí. Siguen caminando, pero Gion regresa solo después y lo compra. Al regresar al palacio, él le entrega el colgante de mariposa y a ella le sorprende que le haya prestado atención cuando se quedó mirando. Mientras que Gion en sus aposentos coloca con mucho cuidado las flores que ella le regaló. Llega el día de establecer las bases del concurso. Al azar se escogen los temas e ingredientes de los platillos que presentarán, y tal y como acordó el representante del emperador, aumenta su apuesta. En un inicio esto preocupa a Gion, pero Sonye le da una mirada de que todo está bien, y Gion acepta, pero él también pone sus condiciones en caso Joseon ganara. El representante no acepta, y Gion le dice que entonces la apuesta se mantendrá como en un inicio. El chino mira al de la corte con quien hizo el trato y anuncia que aceptará la apuesta que el rey propuso, que se encargará de cumplirla.